Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Nos encontramos en el programa número 124. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Hoy tenemos como invitado al doctor Gabriel Góndora Bianchi del estado de Yucatán, México. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como son las competencias académicas versus las competencias laborales. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Nuevamente estamos con ustedes en este interesantísimo proyecto latinoamericano que nos nutre y nos aporta. He seguido con mucho detenimiento algunos de los programas y la verdad no deja uno de aprender. Es sorprendente cuánto nos parecemos, pero también es sorprendente cuántas diferencias tenemos y que finalmente nos llevan a ser quienes somos. Gracias, Víctor. Vamos a dialogar un poco. ¿Le parece, doctor? Claro que sí. Adelante. Doctor, América Latina y México siendo parte de América del Norte y componiendo esta América Latina, vemos nuestros países desde México hasta Argentina, la serie de problemas que tienen en lo comercial, en lo cultural, incluso en el tema ahora delincuencial, donde la delincuencia, las vacunas, el terrorismo, el narcotráfico se ha expandido de una forma tan vertiginosa. ¿Acaso eso es producto de una carencia de educación o algo nos está faltando? ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos diría, doctor? Yo creo que sí, clamamos por los valores. Siempre decimos, nos hace falta valores, se han perdido los valores, no así nos comportamos, no así nos comportábamos, o no así se comportaban nuestros padres. Nos han enseñado de una manera diferente a cómo las siguientes generaciones están actuando. Y eso tiene que ver con parte de lo que vamos a platicar, con los valores. Y esos valores tienen como característica, uno, se aprenden de mejor manera en casa. Pero también están esos valores que podemos llamar antivalores, donde a determinadas edades los muchachos, por ejemplo, de la adolescencia, busca reconocimiento, busca aceptación social y si no la encuentra en un grupo deportivo, en un grupo escolar, en alguna actividad que haga fuera de su rutina habitual, la va a buscar en grupos delincuenciales. Y ellos son muy hábiles para captar gente. Ofrecen un montón de las características de sociabilidad que les interesan a estos jóvenes. Los llaman, los forman, hacen sentir parte de esa gran familia, entre muchas comillas, que constituye todos esos grupos delictivos, los hacen participar, les hacen hacer cosas novedosas, pudiera tener un gran atractivo entre los jóvenes. Sobre todo, no hay que olvidar que nuestros juegos infantiles están llenos de violencia. Inclusive me llama la atención un TikTok donde se decía que pues después de una pues matanza escolar, el muchacho estaba esperando que se paren y sigan viviendo, tal como lo veía en los juegos. Entonces, esas distorsiones de realidad, sumado a que la presencia paterna, materna, ya no es la misma que antes por condiciones de economía, tienen que trabajar, tienen que ayudar en el apoyo de la casa. Pues eso hace que existan espacios no vigilados. Pueden ser llenados por tecnología. ¿Cuántas veces no he escuchado abuelas que se quejan de que los muchachos no se separan de su celular? Pero también en tono de guasa, en tono de Basile, les digo, bueno, ¿y quién les enseñó? No ustedes a sus hijos los ponían frente al televisor para que jueguen Nintendo, Atari y todos esos juegos de distracción. Pues es lo mismo, nada más que pantalla, en vez de pantalla grande, es pantalla pequeña.
En vez de que lo puedan ver 5 o 6 personas, ellos están manejándolo por sí mismos. Entonces yo creo que es finalmente producto de esa mezcla de factores de los que vamos a conversar el día de hoy. Nuestros países en América Latina se pueden transformar. ¿Qué está pasando? Los políticos, en vez de de llevarnos a progresar, nos han estancado o nos están robando nuestros recursos. ¿Qué nos dice, doctor? Una realidad que hay una disciplina para estudiar. ¿Y qué pasa con nosotros en Latinoamérica? Pareciera ser que el tener escuelas es como tener farolas, como tener banquetas, como tener, sí, o sea, es un aditamento más del ornamento urbano y no es un centro que nos ayude a impulsar a nuestra sociedad. De tal suerte que en la medida que estos jóvenes pierdan o no adquieran esa capacidad de cuestionar, capacidad de pensar, esa capacidad de innovar, porque finalmente el pensamiento es innovación. O sea, yo pienso cosas diferentes, cosas interesantes para mí, las pongo en práctica, las discuto, y eso es uno de los principios de la innovación. Hay modelos que han usado los chinos, el benchmarking, vas, copias el modelo, lo adecuas, lo mejoras. Entonces ha habido mucho interés por conocer el mundo y pareciera ser que el mundo no tiene mucho interés en conocer a China. Entonces, en ese contexto, pues se dan las características que tenemos. Pareciera ser que no existe un estímulo para la educación, para que los jóvenes mejoren continuamente. Y eso tiene que ver, desde mi perspectiva, con las definiciones de los planes escolares y es la primera parte de lo que quisiera introducir en ese conversatorio. ¿Sí? La adquisición de competencias, ¿sí?, es multifacético, es una realidad. Y se desarrolla de una manera diferente en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Hablando del contexto educativo, el énfasis que tiene la formación de competencias está en la construcción del conocimiento teórico, el análisis crítico y la preparación para futuras investigaciones. Ya analizando o viendo esa definición, como que nos empiezan a faltar cosas, o sea, como que me ubico en las poblaciones que están alrededor de mi ciudad y no encuentro ese estímulo para que exista la investigación, el desarrollo. Hombre, ni los experimentos más básicos que se puedan hacer en el salón de clase para que pueda ayudar a la creatividad. Si lo ponemos en contraste, en el entorno laboral se valoran las competencias prácticas. Todo lo práctico es lo que tiene más valor. Sin embargo, perdemos de vista elementos que nuestra misma sociedad, nuestra misma socialización ha puesto. Como pudiera ser el trabajo en equipo, como pudiera ser el estar pendiente de los demás, colaborar, contribuir, ayudar. Y eso hace que la formación de competencias laborales queden incompletas. Hay una autora, Díaz Barriga, ella destaca la construcción de una competencia involucrando 4 dimensiones. La cognitiva, que está relacionada obviamente con los procesos de adquisición de conocimientos. La procedimental, que se refiere al desarrollo de habilidades y estrategias para actuar, es la dinámica, es la práctica. La actitudinal, que está vinculada a los valores, a la disposición personal de ser mejor y hacer las cosas necesarias para poder hacerlo. Y la cuarta, que aunque no la refiere de manera directa, pero sí habla de ella, la convivencia, la capacidad para convivir. En esa medida, si no somos capaces de comunicarnos, la
la esencia de una relación, o sea, saludarte, decir yo me llamo, tú te llamas, vivo aquí, me comportas, me gusta esto, me disgusta esto. Desde esa capacidad de comunicación inicial, pasando por todos los ruidos, tabús y todo lo que una cultura puede incluirle a esa comunicación, más las enseñanzas, no quiero asociarlas a ninguna religión, pero hasta donde conozco, muchas de ellas incluyen el servicio a los demás, el preocuparte por otras personas, visitarlos, conocerlos, ¿sí? Eso forma el saber convivir. No solamente son saberes, no solamente son procedimientos, no solamente son actitudes, sino además tiene que estar sazonado con este saber convivir. Saber jugar en Entonces, equipo. claro, entonces de ahí vienen las habilidades del trabajo en equipo, vienen las habilidades de sumar, vienen las habilidades de ganar, ganar, vienen las habilidades de la competencia sana, de la sana convivencia, ¿sí? Del preocuparte por los demás. Y en ese sentido, lo que platicamos al principio de tratar de alejarnos de conductas delictivas. Así es. Porque entonces no tiene sentido actuar en contra de los demás, ¿no? Tendría sentido si los demás son mi prójimo, por llamarle de alguna manera, son mi medio social, son mi medio ambiente. Así es. Pareciera ser entonces que en algo estamos fallando en ambos ámbitos. En el educativo, porque no se están formando esas actitudes que requerimos para la diaria convivencia. Y en el laboral, porque pareciera que solamente es importante la parte de los procedimientos. Funciona la máquina, jalo esta palanca, empujo ese botón y ya está. Pero si mi discurso empresarial incluye el vamos a ponernos la camiseta, todos vamos a trabajar juntos, somos un solo equipo. O sea, hay un gap muy importante entre lo que se dice y lo que se hace. Muy bien. Ahora, en este tema de las competencias académicas, y hablamos que las competencias académicas, y se entiende que el alumno las ha recorrido en todos los años o los semestres de estudio y ha tenido una preparación exhaustiva. Pero resulta que cuando tiene la oportunidad de trabajar, ingresa a un trabajo, resulta que no sabe algunos temas o simplemente se le han olvidado. Ejemplo, un alumno que ha recorrido 6 años de estudio, 5 años de estudio, no se va a recordar lo que aprendió en primer año, segundo año, tercer año. Más que seguro que se le olvidó. Entonces, cuando llegan, van al trabajo, no saben realizar ciertas tareas. ¿Qué está fallando, doctor? Desde mi punto de vista, está fallando la comunicación del docente hacia el alumno porque está privilegiando la enseñanza y no el aprendizaje. Muchas veces esto ocurre porque los grupos son muy numerosos, por condiciones geográficas, por presiones de tiempo, por mal diseño de currículas. Entonces, si juntamos, amalgamamos todo eso, pues nos da una serie de problemáticas que hacen que el alumno no sepa. A mi juicio, el alumno debe salir con la conciencia, con la idea de que su preparación profesional es el índice de un libro, que en el transcurso de la vida va a requerir el conocimiento que está en el capítulo 6 de ese índice. Y es obvio que no lo voy a acordar. Realmente la retención, hablan los expertos que anda alrededor de un 20%, si me interesó, si no me interesó, pasa al 5%, va cayendo hasta el 5%. Entonces yo debo tener la actitud de poder revisar el contenido y poder investigar de qué va la idea más novedosa de este contenido. Había, cuando empezaban los temas de la informática a cobrar relevancia, había un ejemplo que poníamos acá en nuestro medio. Había una carrera totalmente novedosa que hablaba sobre informática, pero que el contenido era tal que cuando egresaban los alumnos ya estaban obsoletos.
Les enseñaban COBOL, Pascal, y bueno, hay bases que son importantes para la programación, pero no les infundían ese gusto por buscar nuevas alternativas, buscar nuevas opciones. A mí me pasa con mis colaboradores ya son profesionistas, ya son egresados, en mi caso contadores públicos, y les pido que hagan una búsqueda en Google y no la pueden hacer. La respuesta que me dan es la primera que aparece en Google. Vamos a ampliar el ejemplo, ¿no? Yo requiero un dato concreto de una ley específica. Y me dan la información del primero que hizo el comentario acerca de esa ley. Una revista, un autor, alguien que estaba molesto con la ley. Y le digo, con esto vas a hacer que tu cliente resuelva el problema, le vas a ayudar a resolver el problema. No. Entonces, esas habilidades de búsqueda de información, no me quiero ver antiguo, chapado a la antigua y recordar cuando buscábamos en las enciclopedias, pero ese mecanismo de búsqueda de información pareciera ser que ya lo perdimos y que ahorita es incompleto, tal vez podría ser un calificativo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la habilidad de ser mejor persona, una habilidad muy personal, muy individual, se está perdiendo porque no entra dentro de mi conciencia, que tengo que buscar, investigar, resolver. Y eso junto a otras características que tienen las diferentes generaciones. Afortunadamente, del ámbito escolar Doctor, ya salió la generación de cristal. doctor, disculpa que lo interrumpa. Dijo un tema muy importante, hablando usted de la conciencia. O sea, el ser consciente de realizar un buen trabajo, un excelente trabajo. O sea, ¿qué tan conscientes somos? ¿Estamos educados para eso? ¿Para ser conscientes que tenemos que ser excelentes? Yo creo que no, y es parte de la problemática de lo que enseñan en la escuela. Enseñar un valor, enseñar una actitud, no es como enseñar la terminología de algo. Bueno, la definición de la tierra, que es la tierra, bla, 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 bla. Te la aprendes y ya está, resuelto. Por ejemplo, el ser ordenado no es un hábito que quieras de la noche a la mañana. Probablemente va a requerir 2, 3, 4 semestres, 3, 4 cuatrimestres para que de una manera ordenada, mediante las actividades que te propongan los diferentes profesores, puedas adquirir ese hábito. Pero si las materias no están concatenadas, eso voy a llamar horizontalmente, sino solamente se basan en el contenido verticalmente, pues obviamente no se van a desarrollar. O sea, trabajar en equipo no es distribuir el contenido. Tú resuelves la pregunta 1, tú la 2, tú la 3, ¿verdad? Y tú lo resumes y a ver qué sale. Y me preocupan, aunque me animan, los temas de inteligencia artificial. Porque si en lo que teníamos antes, llamémosles Google, no sabíamos buscar, va a ser altamente improbable que podamos hacer un prompt para que inteligencia artificial me ayude con la búsqueda del contenido. Entonces va a terminar en una pregunta como nos hacían en tercer año de nuestra educación básica, ¿no? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? O sea, sin mayor información. Y lo que salga lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a pensar que ya está bien. O sea, ni siquiera la capacidad de revisar qué copié y pegué, porque no es una de las actitudes. Ahora, doctor, hablamos del tema de la certificación de las competencias. Pero antes de responder esta pregunta, un comentario. Vemos que hay profesionales que han terminado su carrera, han hecho 2 maestrías, han hecho un sinnúmero de cursos. Incluso algunos ya tienen un doctorado o tienen un PhD. Pero vamos a quedarnos hasta el doctorado. Y me ha tocado a veces trabajar con este tipo de profesionales que está bien el tema de la educación, me parece excelente la preparación, pero cuando la educación a ellos no les llega y en el momento en que están en la cancha no responden, ¿dónde se fue toda esa inversión? ¿Qué pasó? ¿Qué nos podría decir, doctor? Le voy a echar la culpa al sistema, es una planeación del sistema.
Pero la realidad, el tema o la responsabilidad del sistema educativo, para aterrizarlo en una palabra concreta, pues tiene que ver en desarrollar a una mejor persona, usando términos muy sencillos, muy prácticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollas una mejor persona si tu plan no incluye el desarrollo de esas habilidades en el mejor de los casos o de esos valores idealmente? Si no escribiste que debe ser ordenado, si no escribiste que debe ser analítico, si no lo enfrentaste a problemas que le hagan resolver de manera analítica y no le enseñaste que esa es una forma de resolverlo de manera analítica, simplemente son experiencias cotidianas y como tal se van a extinguir. Trabajé en equipo, todo buenísima la dinámica, pude haber aprendido mucho de ello, pero el profesor no me dijo nada. Pude haber mejorado el ambiente de trabajo de mi centro laboral, pero al instructor no le interesaba. Hablando de experiencias, no sé si eso sea sano o no sea, me contratan para dar un curso. Oye, ¿de qué quieres que sea el curso? De costos. Perfecto, un curso de costos. ¿Y qué quieres que contenga? Costos, que sean costos, que se hable de costos. Oye, por algún método, por alguna fórmula, para alguna necesidad específica de tu empresa. Es que necesitan conocer costos. O sea, pero ¿por qué necesitan conocer costos? ¿Para qué les va a servir conocer costos? Independientemente del tema, no es claro el destino de esa formación y se queda solamente en el tema de la enseñanza de un tema. Ni siquiera la verificación de que ese aprendizaje haya sido asimilado, que sean capaces de tener conductas nuevas e innovadoras para poder valorar si ese esfuerzo capacitador fue suficiente. Por eso hablaría, sin temor a equivocarme, que en la formación de las competencias estaríamos limitados a formación de información. Valga la expresión que suena un poquito Pero extraño. ahora, doctor, también, a ver, también hay un tema. Vemos que en nuestra América Latina, el facilismo para que el alumno pase a un siguiente año o culmine un proceso educativo es mucho más facilista que años anteriores. Casi casi le dice, muy bien, usted siga, no se preocupe, que va a salir, porque va a salir. Entonces vemos que ese grupo directivo, ese grupo de profesores, a veces vemos que no se reúnen, no hablan sobre cómo mejorar las materias, no hablan sobre reclamar sobre tal vez esos pensum académicos, pero tampoco a veces los maestros, y hablo ya del directorio, se preocupa por mejorar. No así, no así a veces una universidad pagada. Ejemplo, una universidad Harvard, una universidad Georgetown, otras universidades en Estados Unidos o en Europa. Pero nuestras universidades públicas parece que poco o nada les interesa y a los gobiernos tampoco. Entonces, como al gobierno no le interesa, a los profesores no les interesa, a los alumnos no les interesa, al empresariado no les interesa, y ahí vemos un reflejo de lo que está pasando en América Latina. ¿Cuál es su opinión? Estaba pensando, tal vez si no es algo del tema, de la pregunta, en una experiencia personal cuando tomé un posgrado. Como parte del posgrado hice una investigación y el tema fue calidad en educación a distancia. Empezaban los programas de educación a distancia, la utilización de estos medios. Y les fui preguntando de qué era importante para ellos. El profesor con sus técnicas, materiales, herramientas, la tecnología, que si la cámara, que si es la cámara, que si fuese automático, la conexión, los materiales, las lecturas, las herramientas de aprendizaje, o el ambiente administrativo, que tengas café, que tengas galletas, que te den tu... Increíblemente, lo último fue lo que los alumnos valoraron como característica para considerar de calidad su enseñanza.
Yo digo, está bien, que empiece a tiempo, termina a tiempo, está bien, pero que tenga galletitas es un factor para que mi educación sea buena. Se habla mucho de flexibilidad en los contenidos. Cada vez las universidades tienden a ser o intentar ser más flexibles, pero en ningún lado, hasta el momento que yo conozca, puedes decir esto, tomo esos dos temas de esta materia, tomo esos cuatro, porque es lo que estoy viviendo. Eh, Se hizo sorprendente cuando empezaban esos temas, luego lo regularon más en una institución donde impartía docencia, de un administrador que fue a tomar fisiología a la Facultad de Medicina. Y estaba perdido el hombre, pero resulta ser que el negocio familiar era la venta de herramientas de aparatos ortopédicos. Entonces, para él, la fisiología era algo súper relevante para poder vender. Y en ese contexto de lo que es la complicación del mundo académico, intentando comprenderlo, ¿sí? Tenemos o nos vamos hacia el sentido de la pregunta, ¿sí? Pareciera ser que no existe un acuerdo general de qué es lo importante y qué es lo relevante. Y yo doy un paso más. Pareciera ser que el modelo de los finales de 800, ¿sí? Los modelos conductistas son más importantes que los modelos basados en competencia. Con toda la evolución de escuela nueva, de Montessori, de todo lo que ha evolucionado en el tiempo. Es más, he estado buscando una palabra y no la he encontrado, que sería el equivalente a la didáctica. La didáctica se usa en el sentido de la enseñanza, pero ¿cuál sería la palabra correcta en el sentido del aprendizaje? ¿Cuáles serían las herramientas que necesito usar para que se aprenda, no para que yo transmita mi conocimiento? Creo que cuando podamos dar ese paso, aún sea muy sencillo el propósito de nuestra educación, porque a lo mejor así lo mandan las condiciones gubernamentales, porque a lo mejor no queremos formar premios Nobel, sino gente de todos los días. Yo creo que en esa medida va a ser exitoso nuestro proceso educativo, porque además es eso, es un proceso educativo. Sí, no es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Y esa diferencia de enfoques creo que hace la diferencia en lo que estamos viendo y viviendo. Los resultados los vemos diario. Ahora, doctor, cuando esas competencias académicas son débiles y el profesional va a servir a una empresa, ¿cómo influyen esas debilidades académicas ya en la empresa, en el tema laboral? Tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque como hay quehaceres que ellos deben de dominar y no los tienen, por ejemplo, buscar información. Oye, ¿sabes qué, Gabriel? Tú te vas a hacer cargo de esta computadora. Okay, lo primero que deberías saber es cómo funciona, cómo se enciende, cómo se apaga, si tiene capacidad, si la puedo conectar a una corriente de 220, de 110, o si se va a quemar porque debe usar solo baterías. No lo sé. Todo ese conocimiento que gira alrededor de lo que yo debo conocer no se da. Pareciera ser que estamos acostumbrados más a lo intuitivo. Nos olvidamos del manual, ya que tronamos la máquina. Había un manual que decía, pues es que oculto por allá había una pieza que había que retirar porque resultaba ser que es el freno para que no se mueva durante el traslado. Chispas, no se la quité. ¿Y qué pasó? Pues que la máquina ya no funcionó o dejó de funcionar porque no obtuve el conocimiento periférico a lo que yo necesitaba. Entonces eso pasa cuando el egresado llega al trabajo. Para empezar, no tiene conciencia que no puede saber todo, pero tiene una currícula, tiene una lista de materias que le enseñaron. Oye, necesito resolver algo con los recursos humanos, con los colaboradores. Me acuerdo que había una materia de recursos humanos que hablaba de
Hoy necesito resolver algo relativo al pago de las contribuciones. Ah, tuve una materia que relacionó eso. Pero en cambio, buscan dentro del conocimiento, dentro del resto del conocimiento, o sea, lo que quedó después de un proceso normal de aprendizaje, buscan lo que queda y con lo que queda tratan de resolver el problema y no siempre es así. Si estamos hablando de una ley, la ley va a tener reglamentos, va a tener opciones laterales, va a tener, no sé, mandatos. No conozco la terminología de los diferentes países, pero siempre en todos hay una ley principal, una secundaria y unos criterios de la autoridad. Si no busco en todo eso, pues lo estoy haciendo imperfecto. Yo le decía, o le digo, porque es algo, parece que es parte de mi discurso, ¿no? Cuando contrato a alguien y descubro que no sabe hacer eso. Le digo, imagínate que tú vas al médico, le digo a la persona con la que estoy entrevistando, y le dices, oiga, doctor, me duele la zona del vaso. Y el doctor empieza, el vaso, espérate, sí lo estudié, lo vi en mi carrera, sí, en algún lugar, yo arranco a correr. Yo no me quedo con ese doctor. Imagínate que llegues y le digas, no lo sé, no me acuerdo, sí lo estudié. Preferible decir, en este momento no tengo la respuesta, pero lo voy a investigar y en un rato, en un día, en una semana, le doy la respuesta. Y entonces me pongo a recordar qué fue lo que vi. Y me pongo a ver cuáles son las actualidades. Si hablamos de los diferentes países, pero siempre en todos hay una ley principal, viejas herramientas de informática que estudié hace 30 años, ya no sirve para nada. Para medir las competencias, es verdad que hay muchos tests y uno puede realizar una serie de preguntas, consultas antes de contratar. Pero también a las empresas a veces quieren contratar el más barato. Definitivamente, hay en el mercado una competencia muy intensiva, muy canibalista. Entonces se trata de bajar lo más posible el costo. Entonces, donde yo veo valor versus calidad. ¿Qué pasa entonces cuando el empresario, ya hablando de la otra parte, evalúa eso, no evalúa la capacidad técnica que tenga el profesional, se ahorra unos cuantos pesos o dólares, pero eso le pasa tal vez la factura en tener gente con visión o gente con capacidad? Ahí también hay el caso de que el empresario tampoco le interesa que el profesional se prepare, no lo manda a cursos, no lo envía a cursos, ni tampoco hay las exigencias, solamente las exigencias hasta donde considere que son oportunas. Eso será tal vez nuevamente un reflejo de lo que está sucediendo en América Latina, donde hay empresas, pocas empresas que crecen, pero una gran mayoría definitivamente se queda estancada. ¿Cuál es su opinión? Se dice que el conocimiento pasa de persona a persona en un 80%. O sea, tengo un trabajador muy buen obrero, es capaz de solucionar problemas y por alguna circunstancia la vida se tiene que salir de la empresa. La persona que lo va a reemplazar, ¿sí? Habitualmente es enseñado por el que se va a ir, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, por otros compañeros que más o menos conocen. De tal suerte que esta nueva persona sabe el 80% de la que se fue. Si hablamos de dos reemplazos, ya estás hablando del 80 del 80, o sea, el 64, y del 80 del 64. O sea, después de 3 personas que hayan rotado en el puesto, no se tiene ni siquiera la mitad del conocimiento de lo que está. Y como no es claro qué tiene que saber hacer, porque si acaso tendrá la descripción de las funciones, pero no la descripción de los procedimientos, entonces el conocimiento en 3 cambios de puesto ya no existe.
ciertamente me ha tocado ver que prefieren al más barato. De hecho, después de los 40 años ya es complicado encontrar un trabajo porque prefieren al joven más barato. Y sin embargo, no le apuestan al joven, o sea, no lo preparan, no lo capacitan, no lo informan. Y pues muchos de ellos, sobre todo estas generaciones, rotan con muchísima facilidad. Me acuerdo que en mis épocas decían, tú tienes que hacer una carrera en la empresa, cuando menos tienes que durar 10 años para poder pensar en cambiar de empresa. Ojalá hasta esos 30 años de tu vida laboral en una sola. Ahora, 6 meses cambian, brincan, se salen, van. Y posiblemente esa sea la respuesta, porque no reciben la capacitación suficiente. A lo mejor se quedan en entrenamiento, pero no en formación de competencia. Vemos que vivimos en un mundo muy tecnológico. Celulares, computadoras, tabletas, PC portátiles, etcétera. Las cantidades son, definitivamente rebasan los dedos de la mano. Pero dicho esto, vemos universidades que todavía carecen de computadoras en sus aulas. No tienen un computador. Y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, la competencia con la inteligencia artificial y cómo desarrollarnos más rápidamente. Y no se trata de copiar, se trata de obtener información a velocidad para poder digerirla, interpretarla y comprender lo que vamos a hacer. Pero ¿qué pasa con esas universidades? Y por lo general son las públicas, que en sus aulas de estudio no tienen un computador para poder, como dije, desarrollarse más rápidamente y poder utilizar el 70%, 80% de esa capacidad tecnológica. ¿Qué nos dice, doctor? Yo conocí a muchos, bueno, varios de mis compañeros de generación docente, como docente, se jubilaron cuando fue una presión importante el que manejen herramientas electrónicas, ¿no? Particularmente post pandemia. La pandemia nos llevó al aula electrónica y la post pandemia al seguir utilizando eso. Yo creo que dentro de ese proceso de capacitación, asimilando a la empresa con la universidad, ¿sí? Pareciera ser que la universidad no enseña a sus trabajadores, a sus docentes, a explotar las herramientas tecnológicas. Es altamente probable que los alumnos de universidad tengan todos un teléfono celular, teléfono móvil, y con esa herramienta pudiera motivar investigación. Hoy vamos a hablar de el ligre. ¿Qué es un ligre? No sé qué es. A ver, todo el mundo entra y busca, es un ligre. Ah, es una cruza extraña entre un león y una tigresa. Ah, bueno, ese es un ligre. Pero ya estás usando las herramientas tecnológicas de manera sencilla y estás desarrollando habilidades aún en juego. Hay evaluaciones, el Kahoot o alguna herramienta de ese tipo, que las puedes hacer de manera tecnológica sin necesidad de que tu universidad o tu salón posea todas esas herramientas. Pero definitivamente sí hay universidades y sí hay salones de clase todavía en los años, en los mediados de los años 20 de este siglo, que no poseen computadoras. Pero hay que estimular a los alumnos a que la busquen, a que la usen, a que la encuentren, porque ese es su futuro, ese es su destino. No van a existir grandes trabajos que no requieran una herramienta tecnológica. Y con la inteligencia artificial, que ese es un término que yo critico, igual como el término de nube, porque te dice mucho y no te dice nada. Todo está en la nube, porque en la nube pues es un servidor físico como cualquiera, que está en quién sé qué lugar del mundo. Pero tiene que ser un servidor. Lo mismo con inteligencia artificial, es un programa que hace cosas novedosas, innovadoras, te dibuja, hace una foto cante, pero ese es el futuro de nuestras generaciones. Y tenemos que guiarlas hacia allá si somos educadores. Y si somos patrones, hay que enseñarles a explotar esa herramienta para que solucionen problemas cotidianos del trabajo.
y no esperar a que el supervisor decida qué tornillo mover o para que el dueño diga que tienes que comprar esta máquina. O sea, la proactividad es finalmente una actitud. Ahora, doctor, hablando de este tema tecnológico, como la inteligencia artificial, en una charla anterior donde hicimos una entrevista a un colega, justamente él nos hablaba de más de 10 inteligencias artificiales. Mira, usted puede utilizar este programa, esta app, puede hacer esto, esto y lo otro. Pero vemos que en las universidades no enseñan eso, no enseñan a utilizar esos medios tecnológicos, esa herramienta, y ahí es donde me refiero, donde vamos a las aulas y vemos simplemente una madera o un plástico. No estamos trabajando con el computador, no estamos trabajando con internet, no estamos trabajando en todos estos software que nos brindan en cascada a nivel mundial. Entonces, como no nos enseñan, tampoco existe tal vez el interés, porque no sabe para qué funciona o cómo le va a servir en el futuro, no lo hace. Pero ahí viene justamente la exigencia del educador. Correcto. No estamos evolucionando al ritmo que evoluciona el resto del mundo. ¿Sí? Yo no sé si se debe a intereses políticos, a intereses económicos. No podemos pagar tantas computadoras para que todas las escuelas lo tengan. No hay medios económicos, no lo sé. Pero lo que sí es una realidad es que no estamos caminando al mismo ritmo. Y no estamos comprendiendo fenómenos y no estamos valorando el impacto. Con respecto a los aranceles, saliéndome del tema, pero tratando de regresar nuevamente a él, yo reflexionaba con un compañero. Si tú le subes algo al precio, yo no sé si finalmente se pueda pagar o no, ya vendrán cosas de competencia, pero tu reacción natural es subirle al precio. Si a mí México me subes un 25% de aranceles, no, yo los voy a pagar. Los va a pagar el que me compre. Y eso de alguna forma pudiera ser uno de tantos impuestos ocultos que tenemos. Pero esa obtención de información para poder valorar y poder tener una respuesta cierta, no la tengo. Es lo que nos hace falta como aparato educativo. Pero el aparato educativo tal vez había que traspasar a toda la sociedad esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando a ser mejores personas, sino estamos enseñando los modelos de nuestro papá, de nuestro abuelo, de nuestro profesor. Y si el profesor está a punto de jubilarse, pues no le va a interesar adquirir nuevas técnicas, no apostar a tecnología, sino él con que termine de pasar el tiempo para mi jubilación, ya estoy bien. Trataría de llamarle a esto desinterés social por el aprendizaje. Y mira que he enfatizado muchas veces eso. Nos falta aprender a aprender. Muy bien, estamos en la recta final del programa. Doctor Gabriel, ¿usted considera que si ustedes tuvieran un Deng Xiaoping, México estuviera en esa línea del progreso? No, yo creo que no. Yo creo que no es tema de liderazgo, sino es tema de cultura. La cultura, el respeto a los demás, el respeto a las personas, la manera como se saludan, la manera como se conduce un hogar, aunque a veces digas es muy exagerado y es muy estricto. Entonces, no creo que sea tema de liderazgo, yo creo que es tema de cultura. Necesitamos los países latinoamericanos cambiar de cultura, sin llegar al extremo estadounidense de que todo es I am a winner, you're a loser, ni llegar al extremo de 22 horas al día estudiando, como puede ser algún país oriental, pero sí encontrar nuestro término como cultura latinoamericana, que nos parecemos muchísimo en todo lo que es nuestro bonito continente. Y a partir de eso, desarrollarnos en esos desafíos de llevarle energía eléctrica a una comunidad que está a no sé cuántos kilómetros, que pueda tener una comunicación satelital, que pueda tener búsqueda de zonas de caza usando drones, o sea, empezar a usar más nuestra tecnología en nuestro quehacer diario y no dejarlo como, ¡ay, qué bonito! Y la inauguración de los Juegos
panamericanos y cuántos aviones, cuántos dronecitos volaron, hicieron una figura, o sea, ir más allá. Pero para ir más allá, nuestra creatividad tiene que estar en ese sentido. Tiene que aprender a ir más allá. Muy bien. Para concluir esta jornada, ¿cuál sería su mensaje a nuestros colegas en América Latina con este tema tan importante como son las competencias académicas versus las competencias laborales? Yo les recomendaría, les pediría de favor, les rogaría que centren su atención más en que la gente aprenda. Su piso personal, la gente con la que están, sus clientes, su área de influencia, que tengan un enfoque de aprendizaje, que cuando diga salí hoy de aquí es porque ya sea algo nuevo, ya sea algo más, ya sea algo diferente. Y por otro lado, desarrollar la creatividad, decir, oye, ven acá, ¿cómo puedo resolver este problema de una mejor manera o con menos recursos que con lo que estoy resolviendo hoy? Yo creo que con esas dos grandes vertientes pudiéramos dar pasos gigantes hacia una nueva Latinoamérica. Bien, agradecemos al doctor Gabriel Góndora Bianchi del estado de Yucatán, México, por su participación en la ponencia y entrevista del día de hoy, como son las competencias académicas versus las competencias laborales. Agradecemos a todos nuestros colegas y que tengan una excelente noche. Doctor. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y pues creo que no lo pudiese haber hecho mejor. Tenemos que empujar este mundo para que salga adelante, como dictaba un cartón de Mafalda, donde hay que empujar al mundo para que salga adelante. Así es. Voy a leer un mensaje rápido de nuestra colega Ruth. Muy acertada la conclusión, solo el cambio de cultura en nuestros países y con una evolución en educación, el mundo cambiaría. Así es, depende de todos nosotros. Gracias, doctor, que tengan una excelente noche. Bye, bye.